Buenas noches, bienvenidos a todos a este webinar virtual de hoy. Mi nombre es la doctora Emilia Concepción, pertenezco al Comité de Ética, quien está presentando o auspiciando este webinar de hoy. Es un placer volver a compartir con ustedes como moderadora, lo he hecho en el pasado y disfruto mucho la experiencia. Le damos las gracias a todo el mundo por participar y asistir a este webinar, uno de suma importancia y relevancia para nosotros en la práctica como coaches. Me place anunciar que el webinar de hoy se convalidará como 1.5 créditos de educación continua en la categoría de Core Competencies. Yeah. Así que tenemos algo que añadir al proceso para que nosotros nos podamos conectar. Ya mismo le explicaré el proceso para usted solicitar su certificado. Hoy promete ser un tema de mucha relevancia para los miembros y futuros miembros, ya que los aspectos éticos en cualquier profesión nos provee una base, pero también nos provee unos estándares a los cuales todos los miembros desean aspirar y ofrecer servicio de calidad para nuestros clientes. Y antes de Buenas noches, qué bueno estar aquí con ustedes. Tengo a Roxana. Hola, Roxana Martínez. Buenas noches, ¿cómo han estado? Contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Qué bueno. Para los que no conocen a Roxana, ella también pertenece al Comité de Ética. Yo me estoy incorporando como un nuevo miembro. Ella es la veterana en estos menesteres del área de ética, así que bienvenida Roxana. Y creo que Olga quiere compartir un mensaje con nosotros, así que Olga, ¿qué tienes para nosotros? Gracias, Emilia. Pues quiero darle la bienvenida a todos los que se han conectado para este webinar con un tema tan interesante como lo es el tema de ética. La ética es lo que nos rige como coaches. Es el motor que nos mueve a trabajar de una manera con unos estándares altos a nivel profesional y va más allá que una serie de reglas o prácticas. Como nos dice Alcira, esa ética se vive, es parte de nosotros. Hacer la parte de nosotros es parte de ese crear conciencia de qué es lo que hago yo como coach y cómo yo me muestro a los demás como profesional y como persona. Así que les doy las gracias. El tema está buenísimo. Se ha preparado integrando muchas preguntas. Ustedes traigan sus preguntas, ejemplos de casos hipotéticos o reales que hayan experimentado y que quieran saber cómo manejarlos. Este es su espacio. Siéntanse en confianza y les doy las gracias a todos los que siempre nos apoyan, a los estudiantes, a los miembros de ICF Puerto Rico, a los coaches que todavía no se han afiliado, bienvenidos también. Somos ICF Puerto Rico y estamos aquí disponibles para seguirlos acompañando en este proceso de crecimiento profesional. Quiero darles las gracias también a los directores de comités y a todos los que pertenecen a los diferentes comités, el de ética, el de educación, membresía, comunicación, el de proyectos sociales, todos están haciendo una labor extraordinaria. Me siento sumamente orgullosa del trabajo fabuloso que se está haciendo, que poco a poco van a seguir conociendo más de nosotros. Gracias y bienvenidos todos. Gracias, Olga. Como de costumbre, estaremos grabando el webinar. Ahora estamos en vivo a través de Facebook, obviamente a través de Zoom, y eventualmente lo estaremos retransmitiendo a través de nuestra página de YouTube. Así que para los que están aquí, pues bienvenidos a todos nuevamente. Queremos recordarle que hemos mejorado nuestro proceso de cómo usted solicita su certificado de
de participación para aquellos que están acumulando sus horas de educación continua. Pedro nos va a tener la amabilidad de poder entrar la información, el enlace con la cual usted, en vez de solicitarlo, usted mismo llena la información y en varios días usted está recibiendo ese certificado y así pues hemos agilizado ese proceso para usted. En ocasiones pudiera surgir estas situaciones inesperadas, especialmente cuando dependemos de la tecnología. Por tanto, de ocurrir algún tipo de interrupción debido a ese proceso de cómo nosotros nos conectamos a las redes y el proceso de internet, espere unos segundos o un minuto antes de que usted decida abandonar para ver si nosotros logramos restablecer. No obstante, de no poder restablecer la comunicación o continuar con la charla, nosotros le vamos a estar informando nuevamente cuando volveríamos a proveer este webinar. A manera de anuncio, queremos anticipar que para el martes 28 de julio nos acompañará el colega Alfredo Carrasquillo con el tema ¿qué esperan los ejecutivos de sus coaches? Definitivamente es un tema que yo voy a decir presente, estar allí y lograr aprender. Así que Alfredo estará compartiendo cuáles son las expectativas que tienen los ejecutivos y los líderes, tanto de corporaciones públicas como empresas de familia, de nosotros los coaches y esos candidatos de coaches que nosotros queremos impactar. Así que conocer cuáles son las expectativas y qué es por las razones por las cuales ellos contratan un coach ejecutivo, yo creo que es una charla que vale la pena estar allí y vernos. Así es que nos encantaría conocer quién está aquí, pero más importante, tal vez una información un poquito más puntual para tener una idea de quién nos acompaña en el día de hoy. Así que lo que voy a hacer es que para los que están en Zoom, ustedes van a ver un poll, una encuesta, para que ustedes puedan responder. Las preguntas son las siguientes. Y lo voy a repetir meramente porque hay unas personas que están en Facebook y no tienen esa posibilidad de participar en ese poll. Dice, escoge la mejor opción. Díganos si usted es un coach, usted es un estudiante, si es un coach, si está credencializado. Y le voy a dar el lanzamiento aquí para que ustedes lo vean. Pero los que nos están viendo a través de Facebook, por favor, evalúen estas preguntas y déjenos saber vía Facebook cuáles son las opciones que más a usted lo describe. Así que si es coach, si lo es, si está credencializado y si está credencializado, en qué nivel. Así que vamos a dejar una serie de segundos aquí en lo que nos contestan. Vamos a 45% de las personas que nos están visitando aquí a través de Zoom, que están respondiendo. Vamos a darle unos 10 o 15 segundos más. Por favor, los que están en Facebook no se sientan excluidos. Compártanos esas impresiones para que entonces sepamos quiénes son los que nos acompañan en el día de hoy. Así es que voy a cerrar y compartir los resultados. Así es que tenemos 12% son estudiantes de coaching, 14% son coaches sin credencial, no obstante miembros de la ICF. A nivel de los que están credencializados, pues tenemos un 10% que son a nivel de ACC, tenemos un 12% a nivel de PCC y pues estamos esperando los que estén en niveles de MCC, que me imagino que ya mismo se van a conectar. Así que gracias por responder a la encuesta. Esto es un tema de mucha relevancia y sabemos que todos nuestros webinars generan muchas preguntas. Así que queremos que a medida que usted tenga alguna pregunta, si está a través de Zoom, nos deje saber sus preguntas y nosotros las vamos a estar compartiendo al final. Este webinar tiene aproximadamente una duración de 1 hora y luego tendremos aproximadamente entre 20 y 25 minutos o el tiempo que nos dé para responder sus preguntas, los que están a través de Facebook y los que están a través de Zoom. Así que aprovechemos a los expertos que están aquí con nosotros hoy.
Así que me place presentar a la coach Alcira Moisés, que es nuestra presentadora durante el día de hoy. Alcira es coach ejecutivo de equipos y negocios. Su nivel es de PCC a través de, obviamente, la Federación Internacional de Coaching, con más de 2.000 horas de coaching a líderes. Es mentora certificada, docente y facilitadora en programas de formación y especialización para coaches y líderes. Es creadora del modelo e imparte el curso Reescribe hacia nuevos relatos de posibilidad que conjunta coaching, tanatología y diseños de narrativa. Es miembro y ha participado como voluntaria de la ICF México desde el 2015 en diversos puestos. Actualmente es la presidenta para el periodo de ahora de 2020. Así que gracias, Alcira, muy amable y qué bueno que estés aquí con nosotros. Así que te dejo todo para ti. Muchísimas gracias, Emilia, por la presentación. Gracias a Olga, a Roxana, a Pedro, a todos los que están aquí, que están haciendo posible esto, al Comité de Ética del capítulo ICEF de Puerto Rico. Les agradezco mucho la posibilidad de conversar con la gente que está aquí presente, que sé que es un tema que a veces puede parecer un tema árido o poco interesante, y en una conversación que tuvimos Olga y yo, le hablaba pues de lo que yo pienso. He tenido la oportunidad de hacer otras presentaciones y reflexionar sobre el tema ético. Me parece que más allá de nuestra labor como coaches profesionales, es un tema que tiene que estar sobre la mesa en este momento, dentro de nuestra actividad profesional. Si no lo vemos como algo que nos sirve como fundamento, que nos da ciertas certezas, que le da certeza a nuestros clientes, y por lo tanto es una ventaja competitiva, porque la ética no es algo exclusivamente en abstracto. Entonces creo que esto es importante que lo tengamos todo el tiempo que estemos escuchando esta presentación, que no lo veamos como algo ajeno, como un marco que está allá, marco filosófico, que no tiene que ver con los resultados que obtenemos, con cómo somos percibidos en el mercado, cuál es la identidad que generamos. Así es que voy a comenzar a compartir, pero antes de compartir les quiero pedir que cualquier pregunta, cualquier comentario o lo que vaya surgiendo, que lo traigan a la conversación, porque eso va a enriquecer pues la plática, y yo estoy segura que una pregunta que alguien tiene va a ser una que alguien más tenga y que no se atrevió a hacer. Así es que hagamos esto lo más interactivo. ¿Y por qué le pusimos la ética se sigue o se vive? Porque justamente el sentido es que nos paremos desde este lugar ético cuando ejercemos como coaches. Es una realidad que uno de los principales aspectos que tenemos los coaches profesionales como elemento en contra es todo aquello que hay afuera, que se llama coaching y que no es lo que nosotros entendemos como coaching, y voy a agregarle este apellido a partir de este momento, y cada vez que yo hable de coaching tendríamos que ponerle esta segunda palabra para empezar en el lenguaje a diferenciarnos, que sería definirnos como coaches profesionales. Creo que es una manera, por lo menos, de comunicar al mercado que sí, aunque existe esto que se llama coaching, que a veces es mentoría y a veces son procesos que se viven en un fin de semana o es un curso, lo que nosotros hacemos es coaching profesional con ciertas características, de tal forma que nuestro cliente también se vaya educando afuera, porque parte de la labor que hoy hacemos en ICF es educar. No es claro, es una profesión sumamente nueva. ICF como organización tiene 25 años, es decir, ¿cuántos años puede tener el coaching como lo entendemos hoy, como esta disciplina, herramienta, filosofía, cuerpo de conocimientos, de prácticas? Pues realmente es algo muy nuevo, aunque haya
tenido sus orígenes en múltiples disciplinas. Así es que pensemos que parte de la labor que nos toca a nosotros coaches es educar. Así es que comencemos por el lenguaje. Entonces, para sentar bases, pues primero tendremos que definir qué es lo que buscamos que se obtenga en esta conversación. Pues primero, obtener una comprensión más amplia de cómo ser un coach profesional que se adhiera al código ético de ICF. Es cierto que hay otras organizaciones, otras escuelas que han desarrollado un código ético. En el caso de esta conversación, estamos hablando del código de ética de ICF, que además es un código que otras federaciones y organizaciones están tomando como su referente. Así es que no es algo que nos competa solamente a nosotros que pertenecemos a ICF, sino también nos posiciona ante nuestros clientes de cierta manera. Así es que independientemente de, vi en la encuesta que tenemos casi un 30% de personas que son estudiantes y casi otro 30% que no son miembros de ICF. Bueno, obviamente yo voy a hablar de los beneficios que implica ser miembro de ICF y por lo tanto, al serlo, adherirnos a este código. Ahora, también es comprender este código de una forma práctica. ¿Qué significa eso? Pues cómo se ve cuando yo tengo mis sesiones, cuando yo ejerzo como coach, pero no solamente, porque hoy lo que tiene como uno de los cambios que se incluyeron en esta revisión del código es que hoy también se incluye no solo a los coaches, sino a la gente relacionada con ICF. Eso quiere decir inclusive personal administrativo. O sea, toda la gente que está relacionada con ICF, sea o no coach, se tiene que adherir a este código. Y bueno, pues, ¿cómo eso se traduce en casos y posibles conflictos de tal forma que se le dé una solución ética? Y cuándo necesitamos referir a otro profesional del tipo que sea, que ahorita podríamos profundizar a qué otros profesionales nos referimos, porque a lo mejor es como muy claro decir, bueno, ¿cuándo voy a referir con un psicólogo? Sí, bueno, pero a veces también con un mentor, con un asesor, un consultor o inclusive una asesoría legal, ¿ok? Entonces esos serían nuestros objetivos. Y para hablar de ética yo tengo que hablar a fuerza de confianza. No puedo hablar de un marco ético si este no está basado en un trasfondo de confianza. O como decimos los coaches, el contexto de obviedad tiene que ser un contexto de confianza. Confianza de que yo como coach voy a cumplir lo que prometo. Por eso tengo que ser cuidadoso con lo que prometo. No puedo prometer algo que no puedo cumplir. Que también confío en que mi cliente actuará de la misma manera. ¿Y qué es confianza? Pues es cuando podemos esperar de otro cierto comportamiento que tiene que estar definido de alguna manera, ¿no? Porque si no, a veces surgen expectativas que no se explicitaron y son difíciles de cumplir y ahí es cuando viene el conflicto, el desacuerdo, los casos de ética, ¿no? Entonces, en un marco de confianza es donde está sustentada la ética y la ética profesional tiene que expresar con mucha claridad desde este mismo contexto de confianza cuáles son los valores y normas que posibilitan que esa confianza exista. Así es que pensemos que el marco ético puede a veces sonar ajeno, pero yo creo que cuando hablamos de confianza todos nos sentimos vinculados a esta palabra de una manera u otra. Y cuando tenemos este marco ético, pues evidentemente hay un horizonte de actuación que nos sirve para tomar decisiones cuando estamos en esta situación de ¿qué haré? ¿Esto estará bien? ¿Esto estará mal? No tengo muy claro, pues podemos recurrir a este marco ético. Ahora, ¿cuál sería una definición global de ética? Pues es una práctica del bien. Y entonces la siguiente pregunta, por lo menos obvia para mí, es ¿y qué es el bien? Pues el bien es eso que nosotros definimos como bien, porque
no podríamos decir que en el mundo entero cualquier persona que le preguntemos coincidirá con qué es el bien. Hay muchos conceptos vinculados al bien que coinciden en todas las culturas, pero el bien a veces es subjetivo. Por eso necesitamos definirlo y por eso necesitamos un marco ético, si no, no lo necesitaríamos. Sería clarísimo para todos qué está bien y qué está mal. Y este código ético, lo que trae, ya lo mencioné, son principios y valores, que luego se traducen en actuares individuales y que nosotros elegimos adoptar y regirnos por él. Es decir, es una elección. Si yo elijo estar en ICF o me formé en algún programa y me hace sentido lo que dice este código ético, elijo adherirme a él con lo que eso implica. Puedo no elegirlo y a lo mejor elijo alguno otro. Yo supongo que los que estamos aquí es porque nos interesa qué tiene que ver conmigo, realmente me hace sentido, es algo que yo siento que habla de mí. Si es así, entonces me siento pues interesada, invitada a seguirlo. Y entonces, cuando aquí hablamos de este mismo código ético en un ámbito diferente, que es el de la actividad profesional, tendríamos que definir cómo se llama ese código ético, porque además yo entiendo que la gente que está aquí, pues es obvio, o no sé si sea tan obvio, pero es gente que busca desarrollarse como coach profesional, es decir, tener una práctica profesional utilizando el coaching, ya sea de forma exclusiva o sumado a otras habilidades. Por lo tanto, tendríamos que ver cómo se ve esto dentro del ámbito laboral y esto se recoge un código deontológico que es el que regula esta actividad profesional. Entonces, no me voy a meter mucho aquí porque simplemente pongo estas definiciones para saber cuál es el marco en el que estamos nosotros conversando. Entonces, ¿cuál es el código deontológico del coaching profesional? Estas normas que aquellos que ejercen como coaches profesionales tendrán que considerar según el código al que estén adheridos. En este caso, nosotros nos exclusivamente hablamos del código de ICF, pero aplica lo mismo para cualquier otro código, igual que cualquier otra profesión. Cada profesión tiene su propio código deontológico que marca cuáles son las normas. Por lo tanto, cuando nosotros contratamos a un profesional de otro tipo, pues a ese podemos remitirnos cuando consideramos que se ha transgredido alguna de las normas, ¿no? Y tendríamos que verificarlo si es así. Ya hablé de lo que es, digamos, como un marco general. Ahora voy a hablar de ICF en específico. No creo que sea necesario meterme demasiado más que decir que por qué ICF se convirtió en un referente dentro del coaching profesional cuando ha habido otras organizaciones, otras corrientes, otras escuelas que también han estado presentes desde hace muchos años. Yo misma, por ejemplo, no me formé, cuando me formé hace casi 15 años, no me formé en un programa de la ICF, me formé en un programa de otra escuela. En ese entonces no comprendía si era escuela, si cuando yo era miembro de ella y me avalaba como coach, era un organismo, no era como muy claro. Pero lo que sí ha hecho ICF, a diferencia de todas estas otras escuelas, es que se tomó el tiempo y puso a la gente que en su momento fundó la ICF en 1995 a trabajar en la definición de qué era coaching, cuál era esa filosofía y por lo tanto cuáles serían los estándares éticos que regirían a sus miembros. Yo recuerdo que cuando, después de haberme formado como coach y que formé parte de otra organización, de otra sociedad de coaches, había una discusión de si tendríamos que tener un código ético y recuerdo que un coach muy reconocido, que todavía hoy coincido con él en muchos momentos, decía que no. Era como que lo veía como que estaba limitando su actuación y su libertad como coach.
Y hoy, viendo esto a la distancia, yo creo que por el contrario, nos da una gran amplitud, libertad, porque sabemos de dónde a dónde son nuestras orillas, ¿no? Como que, ¿cuál es nuestra cancha en la cual jugamos? Entonces, ICF lo hizo. Lo hizo, definió una filosofía, conceptos clave, código de éticas y el modelo de competencias bajo el cual nosotros, los que nos hemos formado en algún programa avalado por ICF, pues demostramos en nuestra práctica y es lo que sirve para dar fe cuando queremos sacar una credencial. Entonces, son los dos aspectos fundamentales que nosotros podemos mostrar en una grabación para ser acreditados como coaches profesionales. El conocimiento y práctica del código de ética y el conocimiento y práctica de las competencias. Y ambos se revisan. No es el mismo código de ética que se estableció hace 25 años. De hecho, recién tuvimos una revisión que es del código que yo estaré hablando. Cada 3 años se revisa y el modelo de competencias se revisó y ahorita estamos trabajando para que a partir del siguiente año ya esté este nuevo modelo de competencias que pasó de ser 11 competencias a 8, ya sea el que se utilice en todos los programas y cuando nosotros queramos demostrar nuestra práctica como coaches. Todavía este año, quien se haya formado en un programa con el modelo anterior de competencias, le será aceptado que con base en esas competencias demuestre su expertise como coach. Y este marco ético, porque ahorita nada más estamos hablando del marco ético, pues sirve para dar sentido. Creo que ya lo mencioné, así es que no vale la pena hablar más al respecto. Y de todas maneras, cualquier pregunta, ya sea que la pongan ahí en el chat, como les comentaron, o en algún momento abriremos el espacio. ¿Qué es lo que dice el código de ética de ICF? Ya estoy específicamente hablando de cómo está especificado en este momento este nuevo código. Describe los valores fundamentales y principios y estándares éticos de comportamiento para todos los profesionales de ICF. Cumplir con los estándares éticos de comportamiento de ICF es la primera de las competencias básicas de ICF. Fíjense qué importante debe de ser, donde cuando se hace la modificación en el modelo de competencias, la primera frase que aparece dentro de los fundamentos es cumplir el código de ética. ¿Por qué será que es tan importante? Es una pregunta que yo me hago y que la voy a plantear nuevamente, porque tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y por qué es tan importante seguir la ética? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la razón de ser si al final nos hemos formado en un programa, podemos demostrar nuestros conocimientos? En fin, ¿por qué será tan importante? Pero dentro de este código de ética, lo que buscamos es mantener la integridad de la organización, es decir, de ICF como organización. Y fíjense, esto es importante que lo tengamos en mente todos los aquí presentes, porque yo sé que algunos no son miembros, sé que algunos no tienen credencial, pero lo que sí es que están aquí. Algo deben de haber encontrado de valor. Y yo como presidenta no era muy consciente, aunque tengo muchos años como coach y que he sido mentora y que todo el tiempo en mi labor como voluntaria hablo de ICF, no había sido tan consciente de realmente quién es ICF. ICF es una organización global. Es decir, los miembros y todos los que ostentamos una credencial, siendo miembros o no, traemos esta etiqueta, este PIN, este apellido que dice que somos parte de esa gran organización. No es algo menor. Pensemos que estamos respaldados por una organización que está en todo el mundo, que hay gente en todo el mundo que está compartiendo la forma de hacer lo que hace. Entonces, no nos sintamos tan aislados en nuestra práctica, menos ahora que estamos en un mundo
globalizado y que esa palabra parecía como anuncio de la nueva era, y hoy es tan cotidiano y tan evidente tan solo esta reunión que estamos teniendo. Entonces, pertenecer a ICF es pertenecer a esta organización mundial con más de 30,000 miembros, con más de 30,000 coaches credencializados. Entonces, fíjense lo que traemos como sustento, porque eso es lo que habla el mercado. Por eso cuando decía al principio, bueno, ¿y para qué nos sirve? No, nos sirve porque ICF se ha ocupado de hablarle al mercado, de hacer cierta labor administrativa, cierta labor de ventas, que ya nosotros no tenemos que hacer y nos da credibilidad y validez. ¿Y para qué es este código? Pues establecer estándares de conducta, guiar la reflexión, educación y toma de decisiones éticas. No es algo fijo, no es algo que una vez que se lanza se pone y ya que cada quien lo interprete y no se presta confusión. No, de hecho, vamos a ver que uno de los cambios justos que se hicieron fue el agregar estos interpretative statements, que es para clarificar, porque pues no queda tan claro. Como es una cuestión a veces subjetiva, ¿cómo le quitamos un poco de subjetividad? Obviamente estar todo el tiempo preservando estos estándares, de tal forma que si alguien presenta una queja para que se lleve a cabo un proceso de revisión de conducta ética, haya sobre qué basarse, y también para los programas acreditados, pues que sepan en dónde tienen que poner el foco. Esto es lo que trae el código de ética, que es la introducción de definiciones clave, porque cambiaron, se agregaron algunas, bueno, no cambiaron, se agregaron, los valores y principios, los estándares y nuestra promesa o juramento, ¿no? Esta que en algunas certificaciones a mí me ha tocado presenciar, que es tan lindo el compromiso con la palabra, este O que hacemos, ¿no? Así cuando yo me declaro y tal. Pero adicionalmente, esto que mencioné, que es de interpretative statements, que ahorita, si según cómo andemos de tiempo, me voy a meter a la página para que vean en dónde están, porque también es cierto que a veces somos coaches, tenemos una credencial y decimos que seguimos el código de ética y luego no sabemos dónde encontrarlo en la página, o no sabemos exactamente cómo pues reflexionar sobre alguna duda que nos surge o algo que nos comentó alguien. Fíjense, de hecho se hizo una encuesta y ¿saben con quién buscan a clarificar sus dudas de forma predominante los coaches? No es directamente con el comité de ética de los capítulos. No es con ICF Global, no mandan un correo preguntando, oye, ¿y esto? Sino es con los colegas coaches. Entonces, si nosotros no lo comprendemos bien y alguien viene y nos pregunta, pues probablemente daremos una respuesta que no es la más correcta, pero eso ocurre. Y bueno, estas son las secciones y yo estoy yéndome también a un poco el detalle porque veo que hay gente que todavía es estudiante y que probablemente lo conoce o no, pero hay gente que no. Todo esto viene en el código de ética. Estas son las 4 secciones que en cada una de ellas se hace las definiciones. ¿Cuál es la responsabilidad del profesional de ICF con los clientes en la práctica y el desempeño, con el profesionalismo y con la sociedad? Porque eso es uno de los aspectos que ICF cada vez más ha puesto el ojo y ha enfatizado. Todo lo que estamos haciendo, estamos buscando que tenga, no solamente que tenga un impacto en la sociedad, sino que se visibilice ese impacto en la sociedad. Probablemente ustedes no lo sepan, pero recientemente ICF se adhirió a una iniciativa de cambio climático, por ejemplo. También hizo un statement sobre las cuestiones de racismo y todo lo del movimiento de Estados Unidos que acaba de haber y que ahorita se me acaba de ir el nombre, a raíz del caso de George
bueno, ustedes saben de quién estoy hablando, se me olvidaron los nombres. También algunos de nuestros proyectos, uno que tenemos que tiene que ver con la responsabilidad social, está adherido a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. O sea, no somos una organización que anda por ahí solita hablando solo consigo misma. No, estamos vinculados con el mundo. Por lo tanto, como coaches, si pertenecemos a ICF, estamos vinculados a todo esto que acabo de mencionar y mucho más que no he mencionado. Y decía que dentro del nuevo modelo de competencias, este es el primer punto cuando este no está dentro del código de ética, sino en el modelo de competencias. Son dos documentos distintos. Uno es el código de ética y otro es el modelo de competencias, donde están estas ocho competencias con sus marcadores que están en revisión todavía. Como no es definitivo, todavía pueden tener algún cambio. Pero esto es así, tiene el título, nuevo modelo de competencias, y luego dice fundamentos, y abajo dice, 1, demuestra una práctica ética. ¿Y cómo se describe el demostrar una práctica ética? Demostrar integridad personal y honestidad en las interacciones con clientes, patrocinadores y partes interesadas relevantes. Como les decía, ahora se han incluido todas las partes interesadas relevantes, todos los stakeholders, es decir, el cliente, el sponsor, toda la organización, todos los que están involucrados en el proceso de coaching. Y otro de los aspectos que en este nuevo código de ética es muy relevante y de los cambios más importantes es ser sensible a la identidad, el entorno, las experiencias, valores y creencias de los otros. Es decir, todo lo que tiene que ver con respeto de la diferencia, inclusión, igualdad. Y a lo mejor cuando pensamos en inclusión, pensamos en cuestiones de preferencias sexuales, ¿no? O de discapacidades. Pareciera que ese es como el marco en el cual normalmente se habla de la inclusión. Pero la inclusión también incluye religión, la preferencia sexual, no solamente la cuestión de género, sino la identidad binaria o no binaria, todo esto que empieza a sonar que, ¿cómo? A ver, pero ¿qué no es nada más femenino y masculino? No, pues ahora no. Y yo tengo como coach que comenzar a preguntarme, ¿qué me pasa a mí con esto? Y también con la condición migratoria. ¿Qué me va a pasar a mí si de repente estoy colaborando en un proyecto del tipo que sea pagado o no? Y tengo una persona que está, aquí en México decimos mojado, como un mojado en Estados Unidos, es decir, es un inmigrante ilegal, o está varado en la frontera y en mi capítulo se propuso una iniciativa de responsabilidad social donde estamos trabajando con inmigrantes o con indocumentados o con gente en condiciones de pobreza. Todo eso es parte de la identidad del entorno, todo aquello que trae nuestro cliente y el mundo del que viene, ante el cual yo tengo que preguntarme qué me pasa a mí con eso. Y yo lo tengo que mostrar en mi práctica. La única razón por la cual se acepta que nosotros como coaches de ICF podamos solicitar o pedir que digamos, suspender un proceso es por una cuestión de valores. Y ahí tendríamos que meternos cuál es la diferencia de los valores y los estándares, pero sí podríamos nosotros decir, yo no puedo continuar en este proceso porque yo no coincido en estos valores con mi cliente y es válido, pero donde yo no coincido con tantos valores, ahí la pregunta es para mí, ¿realmente encarno lo que es ser un coach de ICF? Y fíjense, este es el número 28. Y lo quise poner
porque a reserva de que ahorita nos metamos, porque este es el último de los puntos, pero a reserva de que tengamos oportunidad de ver algunos, esto me parece fundamental y es una reflexión que yo les dejaría. Me adheriré a la filosofía de hacer el bien versus evitar el mal. Cualquier cosa que eso signifique. O sea, hacer el bien es una postura activa. Evitar el mal es ser espectador, quizá no participar, pero hacerme a veces como que, bueno, pues eso ahora sí que no está en mi área de competencia, pues es que no sé muy bien, y si será, no será, en fin. Este es un punto que yo creo que lo tendríamos que estar discutiendo. Tendríamos que tener mesas de discusión en los capítulos, en nuestras pláticas. ¿Qué significa hacer el bien? En contra de evitar el mal. Cuando al principio yo dije que el bien es subjetivo. ¿Cuál es el bien bien? ¿Hay un bien bien o hay un bien a secas? Entonces, esta es una reflexión que tendríamos que hacer nosotros de forma individual, en nuestras comunidades, en nuestros equipos de trabajo, los que somos coaches profesionales, que estamos teniendo procesos de coaching, porque sé que hay algunos que también están aquí sin pertenecer, que probablemente les interesa el coaching, pero no tienen clara la diferencia entre ser coach o qué es coaching propiamente. Desde mi punto de vista, coaching es un proceso de aprendizaje, pero hay líderes coaches. Bueno, como líder coach, ¿qué significa hacer el bien? Hoy vemos que pues nuestros políticos, los directivos de empresas, en fin, la gente relevante, a veces se queda nada más evitando el mal y no hace el bien. Ahí nos podríamos meter en cuestiones de medio ambiente. No me quiero meter ahí, nada más lo pongo como una reflexión dentro de lo que tiene que ver con la ética y nosotros como coaches adheridos a esta filosofía. Y ya lo mencioné, pero esto es fundamental, esas son de las inclusiones, ¿no? De los aspectos que se agregaron. Entonces, todo lo que ya mencioné, la inclusión de todos los involucrados y las competencias, estar consciente de las diferencias, el ser del coach y tener esta mirada sistémica, es decir, el impacto de lo que mi cliente elige trabajar y cómo lo trabaja, cómo impacta a su sistema inmediato y cómo impacta al sistema más grande del que forma parte. Aquí me encantaría meterme, pero no lo voy a hacer, a la cuestión de la contribución, de la trascendencia. Es un tema que a mí particularmente me gusta, lo he profundizado y me parece que es de la mayor relevancia, la espiritualidad, este ver sistémico, independientemente de la religión que cada uno de nosotros profese. Pero este ver sistémico es honrar nuestros valores, honrar aquello que nosotros decimos que es lo valioso e importante. Todo eso se tiene que ver cuando hacemos coaching. ¿Desde qué paradigma lo estamos haciendo? Porque esto que luego decimos que los coaches llegamos a la sesión de coaching así como una hoja en blanco, pues sabemos que no es así, porque si no, ¿desde dónde preguntaríamos? Tratamos de mantenernos desde la mayor apertura e imparcialidad o objetividad, pero de todas maneras somos quien somos. Y ese somos quien somos tiene que ver desde dónde miramos e interpretamos. ¿Cuál es el paradigma que da sentido a quién soy y lo que hago? Entonces, asimismo, es el cliente que viene con nosotros. ¿Cómo logro expandir mi mirada para que este ver sistémico no sea simplemente como decir, bueno, pues está bien, respeto la diferencia? No, no, de verdad logro pararme en el mundo de significados del otro. Logro comprender que esto que yo interpreto como bien es una interpretación. Son palabras
y que para saber lo que significa bien tengo que preguntar, no tengo otra herramienta. Todo esto está en el trasfondo de lo que estamos haciendo y es la ética a partir de la cual nosotros estamos actuando. Por eso es que yo puse como título, es ser ético o seguir un código ético. Estas son las nuevas definiciones que hay. Creo que esto perfectamente lo podemos encontrar entrando en la página de ICF, de sus capítulos, donde tiene la traducción del código, y también en la página de Global, que se encuentra en inglés y se encuentra, bueno, en inglés más las traducciones. Es decir, si tú te estás formando en un programa, seguramente te dieron la traducción, pero si por alguna razón tienes ganas de entrar para ver cuál es el código de ética, cómo se muestran los marcadores, cuáles son las nuevas competencias, pues entra en la página de Global o solicítalo a tu capítulo. Creo que eso es algo que también tenemos que saber, que si no lo tengo o tengo dudas si tengo el actual o no, pues lo puedo solicitar a la gente que se encarga de formar a los coaches, la gente que tiene programas acreditados, a los capítulos y en la página de Global. Ahora, ¿cuáles son estos valores? Todo el tiempo estamos hablando de los valores. Cuando surge el desacuerdo, la confusión, tenemos que saber que no vamos a encontrar un listado en la página de ICF Global que dice, a ver, caso número 1, cuando yo no sé si tengo que esto, que lo otro, eso no existe. Existen las aclaraciones de lo que quiere decir, pero este listado donde te dice, estos son todos los casos que tú podrías tener de ética, no está. Por lo tanto, tienes que saber que tu decisión tiene que estar basada en valores y principios. Y por lo tanto, parte de las competencias que ahorita les voy a mostrar cuáles son, que son estas. Excelencia, no están en ningún orden, yo las acomodé así para que cupieran. No va una primero que la otra. El respeto, excelencia, colaboración e integridad. Y excelencia significa que estamos en un trabajo de autoconciencia continua. Es decir, estamos reflexionando constantemente. Estamos preguntándonos nuevas preguntas. Estamos cuestionando nuestros saberes ya y nuestras certezas. También estamos en constante superación de todo lo que como coaches vamos aprendiendo. Ya lo habrán oído, o si no lo han oído, pues es el momento de oírlo, que no te va a ser suficiente con un solo programa de formación. Un programa de formación, un ACTP, que es el que más alto nivel tiene, y si tienen duda de las siglas, no me quiero meter ahí, ¿no? De cuál es el tipo de programa, pero el ACTP, que es el nivel más alto de formación en competencias, te da un dominio de las competencias y del código de ética, pero de todas maneras tienes que seguir en constante aprendizaje. Y adicionalmente, y ese es otro de los puntos que cambiaron, y es una de las competencias que tenemos que entender muy claramente. Fíjense, curiosamente, se redujo de 11 a 8, pero una se dividió en 2, y tiene que ver con el mindset del coach. Tenemos que entender muy claramente qué significa esta mentalidad de coaching, que sería una traducción, pues, trata de ser lo más acercada, pero para mí el mindset del coach, más que una mentalidad, tiene que ser un hacer cuerpo. Desde dónde actúo, cómo pienso como coach, que se nota en mi accionar, en qué proyectos me involucro, en cómo respondo ante las dificultades. Todo esto es el mindset del coach. Por eso es un trabajo primero personal, no solamente un trabajo que yo hago para servir al otro. Sí, cuando ejerzo como coach profesional, pero primero tendría que servirme a mí. Yo mismo estar en un proceso de crecimiento, de desarrollo. Entonces ya dije cuáles son los valores. Así es que cuando tengas duda,
pues esos son los valores que tú tendrías que estar observando. ¿Te hacen sentido? ¿Tienes claros cuáles son tus valores? ¿Estos están en tu lista? ¿Cómo están en tu lista? ¿Cómo se ven en tu vida, en tus decisiones? ¿De verdad consideras que estás en excelencia? ¿Colaborar y respeto? Esas son preguntas que yo creo que tendríamos que estarnos haciendo. Pero ya de entrada es, si yo estoy diciendo que me adhiero al código ético de ICF, es porque me adhiero a estos valores. O sea, yo tendría que de alguna manera vivirlos, porque son los que me van a permitir saber qué tengo que decidir cuando no tengo otra manera de saberlo. Y no creo que esté de más decir esto, porque a veces la ética se confunde con la ley y no son lo mismo. O sea, la ley está basada en principios éticos, pero nosotros cuando seguimos una ética solamente podríamos ser castigados dentro de ese marco de referencia, dentro de ese contexto, de ese código deontológico, no por la ley. Pero sí es nuestra obligación como coaches que formamos parte de una comunidad, primero de nuestro país, regional, y luego de una comunidad global. Hoy cada vez más estamos participando en proyectos globales. Los que somos coaches credencializados y miembros, estamos en un listado dentro de la página de ICF. Si tú estás credencializado, tienes una credencial, pero no eres miembro, no apareces en ese listado. Si es que tú creíste que apareces, no apareces, solamente si eres miembro. Y entonces, si a ti te ve alguien de la India, ¿qué legislación aplica? ¿De qué te tienes que hacer cargo en el marco legal para poder estar en ese proyecto? Entonces, aunque no son lo mismo la ética y la ley, necesitamos conocer cuál es la legislación que aplica en nuestro país y en los países en los que trabajamos y cómo lo vamos a materializar con un contrato, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la privacidad de datos o aviso de privacidad. Ese es un tema que yo les sugiero que lo revisen en su país, porque cada vez más está habiendo una situación a atender para la gente que no se hace cargo de manera apropiada de los datos que maneja, de los registros de su coachee, de su cliente, que dicho sea de paso, hoy dentro de nuestro lenguaje entendemos más como cliente. En ICF nos referimos a nuestro coachee como cliente y a la empresa que paga el proceso, si fuera el caso, como sponsor, ¿no? Pero necesitamos conocer la ley. Es nuestra obligación dentro de nuestro código ético. Dice que tenemos que hacernos cargo de lo que necesitamos hacernos cargo. Y uno de los aspectos que tenemos que hacernos cargo es la ley. Así es que yo hago contratos, porque entonces seguramente en las preguntas que van a hacer ahorita van a salir aspectos de ¿y cómo me aseguro? Y cosas así que ahorita los vamos a contestar, pero créanme que mucho de eso se soluciona cuando hacemos un acuerdo claro y ese acuerdo claro se vincula de alguna manera a la ley. Cuando una propuesta de trabajo se convierte en un contrato privado de prestación de servicios, por ejemplo. Todo eso son aspectos que deberíamos de conocer y que además a mí me gustaría que aparte de su profesionalización como coaches, piensen en su profesionalización como emprendedores y como empresarios. Es decir, si tú quieres hacer del coaching un negocio, no basta con que aprendas a hacer coaching. Tienes que aprender a hacer un negocio. Tienes que aprender de ventas, de cuestiones administrativas, de contabilidad, todo lo que implica. Entonces, no es algo que esté ajeno, incluyendo los límites de nuestra responsabilidad. ¿Hay secreto profesional? ¿No lo hay?
hay jurisprudencias, ha habido casos en los cuales se ha demandado a alguien. Es probable, yo he explorado en México y en México todavía no hay jurisprudencias al respecto, pero es una tendencia en el mundo. En Estados Unidos está la mitad de los coaches del mundo, de ICF. De estos 30,000, la mitad están en Estados Unidos. Así, y es ya una práctica profesional mucho más reconocida. En Latinoamérica se está trabajando en todos los capítulos y aquí yo creo que el Comité de Ética o Olga o su capítulo les puede decir en ese sentido específico en Puerto Rico cómo se está trabajando, pero les puedo decir que en general la tendencia en el mundo es hacia la regularización, hacia la regulación, perdón, no regularización, regulación. ICF ha aspirado a ser una profesión autorregulada. Hasta ahorita se ha mantenido así. Creo que con el tiempo no será así porque al inicio yo comencé diciendo, ¿qué es eso que se llama coaching? Que no es lo que nosotros entendemos como coaching y que por eso necesitamos ponernos el apellido profesional. Bueno, pues es todo eso que está allá afuera que en algún momento puede generar confusión, desacuerdo, o nosotros mismos como coaches somos una persona como cualquier otra y así como hay médicos buenos y médicos malos, hay coaches buenos y hay coaches malos. O coaches que en algún momento actúan de buena fe y luego sin querer cometen algún error, lo que sea, pero todo eso eventualmente se tendrá que regular de alguna manera y eso esa es la tendencia en el mundo. Ya hay varias iniciativas en diferentes países, en algunos ya por ejemplo en España ya se definió el coaching como pseudoterapia, todo lo que eso implique, ¿no? Entonces, bueno, ahí si les interesa el tema, pues exploren un poquito más. Entonces, yo les pregunto, ¿qué situaciones identificas que podrían representar un conflicto de ética con tus clientes actuales y o futuros? ¿Y qué puedo hacer para evitar los conflictos éticos? Y me voy a salir de compartir y nada más para entrar en esta reflexión. Voy a abrir, no, aquí me dicen, pero nada más quiero profundizar, lo haga, espérenme tantito, a ver. Ay, no sé qué pasó, déjenme encontrarlo, permítanme un segundito, pero bueno, en lo que lo encuentro, pues podemos comenzar, si quieren, con las preguntas. A ver, aquí lo tengo ya, déjenme ver si ya lo puedo compartir, porque creo que esto lo mencioné en varios momentos y lo quiero mostrar. A ver, aquí está. Miren, nada más, aquí está la página de ICF y aquí están estos interpretative statements, donde cada uno de los puntos que se mencionan en el código ético, miren, aquí abajo, que cuando se metan en la página de ICF México, aquí dice de ética y todas las quejas, todo eso. Pero aquí tenemos estos interpretive statements y aquí los podemos revisar cuando tenemos duda de cada uno de los estándares. Y aquí te dice, ¿qué es eso de responsabilidad para los clientes? Bueno, como un profesional de ICF, yo explico y me aseguro que no sé qué, que antes de mi reunión inicial, mis clientes y sponsors comprendan bien la naturaleza y el valor potencial del coaching. A ver, ¿y esto qué significa? Pues aquí está explicitado todo lo que es. Así con todos. Así es que creo que con esto pues podríamos abrir ya a las preguntas. Gracias, Alcira. Gracias. Uno siempre aprende algo nuevo, así que lo encontré sumamente interesante. Y tenemos muchas preguntas. Yo espero que podamos tener tiempo para responderlas. Trataremos de quedarnos el tiempo necesario para responder. Así es Gracias, que la primera pregunta. Bienvenida.
No, yo estoy contando que entre ambas se van a repartir las respuestas. Así que tengo la primera. Dice, un reto que puede confrontar o enfrentar un coach, y si me ves mirando hacia el lado que lo tengo en la segunda pantalla, es que un cliente pudiera tener una creencia espiritual religiosa bien arraigada y que el coach perciba que precisamente por esa creencia es uno de los limitantes para que ese cliente pueda lograr su objetivo. ¿Cómo lo maneja? Mira, yo sé que esta respuesta no le va a gustar a Javier, es quien nos hizo esta respuesta, pero eso es un juicio. Ok. Eso es un juicio tuyo, porque ¿qué te hace suponer que dado que eso es su marco de referencia, no le va a permitir lograr el resultado, la meta? Más bien tendrías que preguntarle desde su mundo de significados cómo sería lograr esa meta. ¿Cuáles son sus condiciones de satisfacción? ¿Cuáles son los estándares que dirán, yo ya la cumplí? Totalmente de acuerdo con Alcira. También una de las funciones del coach es respetar el mundo interior de su cliente. Y si ese es su mundo y esos son sus valores, hay que respetar eso. Y entenderlo. Entonces, ¿no? y comprenderlo. Exactamente. Gracias. La segunda pregunta dice, ¿de qué manera exploramos una conversación empática cuando nuestro cliente viene de una situación en la cual nosotros como coaches no tenemos experiencia para dialogar eso? ¿Cómo fue la pregunta? Voy otra vez. ¿De qué manera exploramos una conversación de manera empática con nuestro cliente cuando nosotros como coaches percibimos que no tenemos la experiencia para dialogar esa conversación? Pues ya eso es algo ético, pienso yo, Alcira. Yo entiendo. Mira, yo lo que creo con esta pregunta que nos hace, primero que nada, es lo que yo escucho con esta pregunta es que hay una presuposición de que yo tendría que saber, tendría que haber tenido experiencia en esa misma situación de vida. Es cierto que cuando nosotros tenemos experiencia previa, nos da algunas preguntas que probablemente nosotros no las hicimos en su momento, pero eso no quiere decir que no podemos coachar desde la herramienta que tenemos, que es la pregunta de ¿y esto qué significa para ti? ¿Y esto por qué es importante? Todas estas preguntas para las cuales nosotros no tenemos que tener una respuesta. De hecho, no tendríamos que tener una respuesta. Entonces, mi respuesta ante esto que nos plantean es que más bien tiene que ver desde dónde te paras tú. Si te paras desde el experto, probablemente no tengas elementos. Si te paras desde ser un cofacilitador del aprendizaje, podrás plantear, inclusive si nos regresamos a la ética, lo que se enfatiza todo el tiempo es que nosotros no somos los expertos, es el cliente. Y entonces si tú estás esperando tener la experiencia para coachar el tema es porque quieres jugar un rol de asesor, consultor, mentor. Sí, Alcira, totalmente de acuerdo. Por eso al inicio dije que mayormente ya ahí ese coach necesita conocer más de sí mismo y conocer más sobre su ética, y especialmente la filosofía del coaching, porque la filosofía del coaching es que es responsabilidad del coach alinearse con lo que el cliente quiere, buscar soluciones generadas por el cliente. O sea, no es que yo soy el más que sé y por lo tanto yo tengo que saber de todas y conocer. No, al contrario, es dame la oportunidad, vamos a profundizar y vamos a hacer entonces intercambio de preguntas para llegar a la raíz de lo que es inquietante para él. Inclusive, si me permites nada más agregar, sería una buena forma de crear esta empatía, el decir lo que te pasa. Cuando tú te haces cargo de lo que a ti te pasa y lo pones al servicio de tu cliente, eso es totalmente ético. Entonces, puedes tú decir, mira, con esto que dices, te voy a decir qué me pasa a mí.
¿A ti qué te pasa con esto? Y yo creo que ahí estás generando esta empatía más allá del tema en específico. La empatía es una destreza que se practica. Así que nosotros nos conectamos desde la emoción de nuestro cliente. Así que hay que practicarla independientemente del nivel de conocimiento que uno tenga temático de lo que vaya a trabajar con el cliente. Tengo otra pregunta. Presumo que de esto de una psicóloga. Ella o él, porque es anónimo, plantea de que mucha de la información, nosotros levantamos mucha información de parte de nuestro cliente y alguna de esa información puede ser confidencial y obviamente no las da abiertamente el cliente. Y pregunta que si pensamos que el coach debe certificarse en la ley de IPA, porque esa información que comparte, que puede ser de alguna manera de índole médico, nos obligaría de alguna manera a asegurarnos que cumplamos con esas regulaciones de lo que es la ley IPA. Yo desconozco cuál es la ley IPA. La ley IPA es la ley de portabilidad de información médica privada de cada paciente. Eso es un área más médico, pero sabemos que a veces los coaches pudiéramos tener acceso a cierta información que el mismo cliente nos comparta. Por tanto, hay unas regulaciones a nivel federal y a nivel estatal que regula cómo nosotros vamos a manejar esa información cuando ese cliente nosotros estamos accediendo a él. Eso mayormente aplica, Alcira, son pues, reglas de Estados Unidos, que quizás entonces a ustedes en Latinoamérica, por lo tanto, no les aplica. Y es una ley que es relacionada a los clientes, a los pacientes, a la relación médico-paciente, a los profesionales de la salud. ¿Qué sucede? Que nosotros los coaches no somos profesionales de la salud. Nosotros los coaches damos un servicio, por eso es que brindamos el acuerdo y por eso es que el código ético especifica que para tú tener un buen cimiento en una relación entre coach y cliente necesitas tener un acuerdo y en ese acuerdo se establece cuáles van a ser los servicios. Y mayormente el proceso del coaching es basado en un proceso educativo, que la persona aprenda sobre cómo ejecuta, cómo toma sus actitudes, cómo es que maneja sus emociones y comience a diseñar y a rediseñar su nueva ruta. Creo que también la psicología positivista, pues ya me está hablando de un modelo de un profesional de la salud. Pero como, ahí sería bueno quizás, Emilia, tú como profesional de la salud también, que eres coach, sería bueno que tú lo clarificaras. Y yo creo que sería bueno conocer cuál es nuestra responsabilidad, que es parte del código de ética. De todos modos, el guardar confidencialidad de toda la información que nos da nuestro cliente. Así que de todos modos, a veces nosotros llegamos a información médica de manera accidentada. No es que ese es nuestro trabajo. Ahora, si tenemos información, sea médica o no, sigue teniendo el mismo nivel de confidencialidad y nosotros asegurarnos que esa información terceros no tengan acceso, si estamos grabando que tengamos el permiso de ese cliente. Así que vamos a seguir los mismos protocolos, no nos regula la ley, no obstante, si nosotros seguimos el mismo principio que dijo Alcira de confianza, mi cliente confía en mí, tengo unos comportamientos a los cuales ese cliente confía en lo que estoy haciendo, pues me parece que la información que pudiera compartir queda segura. Esa es mi perspectiva en términos de... Lo que por eso es que mencioné el acuerdo, porque entonces esos acuerdos deben estar establecidos desde el día 1. Por ejemplo, si yo como coach voy a grabar, pues ese coach debe establecer eso a su cliente. También las excepciones, es decir, exacto, no porque nosotros no estemos en la categoría de profesionales de la salud, quiere decir que no aparecen temas de salud mental, en muchos casos que podrían convertirse después en un tema médico. Por lo tanto, eso tiene que estar especificado tanto en el acuerdo de si ocurriera esto, ¿qué haría yo al respecto? Si me está contratando el sponsor y ocurre una información
que es sensible, que es delicada en cuanto a la salud, más allá de lo legal, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? ¿La comunico? ¿No la comunico? Todo eso sí está especificado en el código de ética de nosotros, pero también el manejo de información, el aviso de privacidad, ese sí es obligatorio para los coaches en cada uno de los países con la regulación que corresponde. Todo eso sí es obligatorio como profesionales que somos y como se aplique. Así es que sí tenemos que estar nosotros siguiendo todas estas reglas de los países. Es una línea bien finita y bien importante, basándonos en que el profesional de la salud tiene su código de ética y como profesional de la salud, ¿verdad? Tiene sus regulaciones, tiene sus leyes. Y en el caso del que es psicólogo y es coach profesional certificado, necesita que mantener las dos. Y en el caso específico de nosotros, ¿verdad? Los coaches profesionales que estamos certificados por la ICF, lo que necesitamos es que conocer lo que el código de ética nos requiere, que especifica claramente el acuerdo, reconocer, como muy bien mencionó Alcira, la primera competencia, ¿cuál es? El código de ética. Claro. La segunda competencia, ¿cuál es? El acuerdo. Pues entonces, ¿qué va a estar ahí establecido? Eso es responsabilidad del coach y obviamente el desconocimiento no te exime de tu responsabilidad. Y eso a cualquier ciudadano americano le aplica. Y de cualquier país, tú porque no sepas, no estás exento de las leyes. Entonces, es fundamental para evitar esto que entiendas qué significa hacer un acuerdo. Por eso es una competencia tan importante. ¿Cómo hago un acuerdo? Y por lo tanto, tienes que dominar el código de ética. Y yo me podría regresar al inicio de esta conversación. El código de ética es algo vivo que te va a ayudar a saber por esa información. Uno no categoriza el tipo de data. Ok, tengo otra. ¿Qué acciones se toman cuando coaches o escuelas manifiestan fácilmente que tienen acreditaciones de la ICF? Esa es muy fácil de responder, que además es una muy frecuente, y es, si el coach no pertenece a la ICF, pues lo único que pues se puede traer el caso al capítulo local y para pedirles que se comuniquen con esa persona para solicitarle que no haga uso del logotipo. Pero si esta persona se está ostentando como algo que no es, eso es un caso de ética y se le puede retirar su credencial. Por ejemplo, la gente que dice que suponte que es miembro de ICF y dice que tiene una credencial. O que dice que es un master coach de no sé qué y no sé qué en su programa. Todos esos son casos de ética. Y en todos los casos hay que turnarlos a la ICF para que ¿cómo se llama? Para que se le haga el aviso y que haga los cambios. Ahora, si dice que es de ICF y no es, pues ahí, por eso está a disposición de cualquier persona que lo quiera consultar, el listado, para que verifiquen si una persona que dice que es coach y lo es, si dice que es miembro, es o no es, de tal forma que tú le digas, a ver, espérame, tú me estás diciendo que eres, y ahora con el badge, el nuevo badge que ICF Global nos mandó a los que tenemos credenciales, es una manera también de verificar que tengas la credencial y que está vigente, porque una vez que te dan tu badge, no quiere decir que ya es eterno, ese se va actualizando si es que tú renuevas tu credencial. Entonces, una persona que se ostenta como miembro de ICF o como credencializado de ICF y no lo es, tienes cómo verificar. Ok, gracias.
Y en esto quiero que sepan también que ICF Global, al capítulo de Puerto Rico, nos da mucho apoyo con relación a eso, porque hemos tenido casos donde entonces ICF Global le escribe directamente a esa persona y le pide un cese y desista. Y nada más quisiera agregar rápido algo, Roxana y Emilia. Ajá. Si es un tema que tiene que ver con una cuestión legal, no esperen que la ética resuelva lo que es legal. Porque también a veces a mí se me han acercado personas que dicen, es que esta persona hizo esto y me hizo el otro y además hubo violencia psicológica y además aparte no me cumplió con lo prometido en términos económicos. Eso ya no tendría, o sea, honestamente ahí sí es, ¿y qué estás esperando para ir a levantar una demanda? Porque eso ya no es un tema ético, eso es un tema legal, que como cualquier otro profesional tiene que ser atendido. Ok, gracias. Ok, voy a otra. Esta se la voy a delegar a Roxana porque ella es parte de nuestro comité al cual yo formo parte, pero porque de aquí. ¿Cuál es el enfoque de trabajo de un comité punitivo o formativo? Formativo y punitivo también, porque si volvemos a lo mismo, depende de la situación que se presente. El comité de ética está número 1 para darle apoyo a la membresía y a la profesión. Y si tiene una situación legal que entiende que lo puede someter por escrito, pues entonces lo proceda y nosotros vamos a estar brindándole el apoyo y vamos a hacer el enlace con la Junta del capítulo de Puerto Rico para entonces llevarlo a cabo ICF Global. Basándonos de la situación que me hubiera gustado, ¿verdad?, que te presentara más información sobre a lo que se refiere, si es que es algo particular. Para los que nos están viendo, nosotros vamos a estar creando varios webinars al año con una frecuencia bastante estructurada, de modo tal que sabemos que este es un tema que hoy no vamos a responder todas las preguntas y que tendremos oportunidad para explorar diferentes áreas, dilemas éticos. Así que para los que nos están viendo, van a escuchar un poquito más sobre en el futuro qué tenemos para esta área tan importante. Tengo tal vez... Esta alianza con Alcira, gracias, ha servido de que, como hablamos en buen puertorriqueño, ha sido el pie forzado para nosotros continuar. Así que Alcira ha tirado la semilla de mostaza. Justo lo que quería yo comentar. Hay situaciones en Puerto Rico porque a mí me ha pasado como miembro del comité de ética. Sin embargo, cuando llegamos al momento de solicitarle, lamentamos, ¿verdad?, esta situación, por favor, llene el formulario y someta, ¿verdad?, formalmente su queja para entonces poder proceder. No, lamentablemente no llegamos a eso. Y ahí pues ya ahí no se puede hacer nada. Muchos de estos malos entendidos, y Alcira lo mencionó y yo lo refuerzo, es que usted no le presenta un contrato a un cliente si usted no se sienta con él y le explica cada una de las cláusulas. Porque usualmente, por la manera en que yo les explico, yo le digo, mire, si hay algo que usted no ha quedado satisfecho, si hay una expectativa que yo no pude satisfacer, por favor, levánteme bandera y lo trabajamos juntos. Y yo le voy leyendo cada una de las cláusulas del contrato para que él sepa que yo estoy en la mejor disposición de validar y resolver cualquier malentendido, cualquier interpretación que pueda ocurrir. Así que no es meramente tener el contrato como un requerimiento, sino que el cliente entienda claramente cuáles son cada una de las secciones y cómo nosotros vamos a resolver cuando haya algo en la cual diferamos de nuestras perspectivas. Y también una relación profesional se establece cuando hay un acuerdo que estipula las funciones, los roles, los instrumentos que se van a... Y hay que explicarlo, no se da el contrato sin ir las cláusulas, porque
pues uno a veces no, teme levantar bandera a ciertas cosas, pero en guerra avisada no muere gente. Quiero otra pregunta porque me parece que esta es bien importante, porque se nos está moviendo el tiempo y seguimos explorando si nos quedan unos minutos. Dice, en caso de menores de edad, ¿a partir de qué edad se puede dar coaching a esos jóvenes, o sea, la edad de niños? Dice, ¿los patrocinadores tienen que ser ambos padres o puede ser un hermano mayor? Tenemos dos preguntas. Aquí hay unas preguntas compuestas. Número, ¿desde qué edad nosotros podemos dar coaching a menores de edad? Y dos, si la persona que auspicia o patrocina o accede a que se le dé coaching a un menor de edad, si puede ser un hermano mayor. Obviamente me imagino que hay alguien que ya tiene una situación. Pero... Constitucionalmente, las leyes de Puerto Rico indican que, por ejemplo, para servicios médicos, si los padres no están, tienen que estar ahí. Y es a partir de 21 años en adelante es que es un adulto. Pero si es menor de 21 años, los padres tienen que estar ahí y tienen que permitir. Quiere decir que entonces el acuerdo tiene que estar establecido con esos padres. Okay. Y luego, no por el médico, sino por lo que estipula la ley. Exacto. Ahora, Alcira tiene una aportación. Ajá, Alcira. La pregunta es, ¿se le puede dar coaching a un adolescente o desde qué edad? Sí. Desde mi punto de vista, es a partir del momento que la persona se puede hacer responsable de comprometerse con algo. Por lo tanto, yo creo que el coaching como proceso a un menor tendrá que ver con lo que ese menor se puede comprometer, de dónde a dónde son las expectativas de ese proceso, si es voluntario. Entonces, no es una pregunta que tenga una respuesta única. Yo creo que hay mucho por explorar y se resuelve haciendo un acuerdo claro, quién será el responsable, si el niño o adolescente lo quiere, no lo quiere. Creo que esa es una pregunta que requiere una mayor reflexión e involucrar a todos los que estén ahí, más allá de si es un mayor de edad de 21 años legal, ¿no? Porque en la educación se está utilizando mucho el coaching como herramienta. Sí, sí, sí. Hay una última pregunta. Yo sé de coaches académicos que han tenido niños de 8 años, 10 años, precisamente para su compromiso académico, sus prioridades, o de deportes, o sea, hay un sinnúmero de situaciones, pero siempre los padres son los que patrocinadores del proceso. Y como muy bien dice Alcira, se incluyen todas las partes, desde el día 1. Okay. Yo creo que nos hemos dado cuenta que hay muchas preguntas sin responder. Sí, voy a responder personalmente una porque es el mundo corporativo y me voy a tomar el atrevimiento de responder. Lo que sí es, Roxana, si tú puedes compartir el email que tenemos para que los coaches puedan continuar haciendo preguntas y nosotros podamos continuar estas comunicaciones, estas interacciones y respondiendo preguntas. Si tú lo puedes compartir cuando yo termine de responder esta pregunta, y ahí entonces pues sepamos que esta no es el final, sino la continuidad de lo que vamos a seguir creciendo y conociendo de lo que es el aspecto ético. Y agradecidas por la acogida, estamos muy contentas de esto. Excelente. Interesó la opinión esta persona de un cliente de lo que es los que practicamos el coaching corporativo. Un coach tiene que proveer coaching a 10 empleados. Luego de las intervenciones, quien contrata, que usualmente es el cliente, no es el coachee, pide detalles y genera preguntas sobre lo expuesto a su empleado. La manera en que se debe manejar es que, de nuevo, de la misma manera que nosotros tenemos unos contratos y unos acuerdos con nuestro coachee, también hay que hacer unos acuerdos quien contrata. El que contrata, que es usualmente el que paga, es el sponsor, y usualmente yo tengo una serie de comunicaciones, unos escritos que yo le doy a ellos dejándoles saber el nivel de información que yo puedo compartir con el sponsor. Y yo le digo, mire, esto es un tema de confidencialidad. Yo me ciño al acuerdo que hago con mi coachee y
para que él y yo podamos tener un nivel de confianza. Hay ciertas cosas que van a quedar entre nosotros. Yo sí le comparto a usted un resumen de los aspectos por los cuales usted me trajo y cómo lo estamos trabajando. Ahora, si veo unos temas que son sensitivos o que son la esencia de lo que la razón usted lo trajo, yo lo voy a invitar y le voy a recomendar a mi coachee que tengamos esta reunión de los tres, pero esa información va a venir de él. Porque al principio uno, cuando no tiene mucha experiencia, pues uno se encuentra con ciertas situaciones donde el coachee pues no da acceso, no da el permiso para que lo sepa su supervisor, por ejemplo, y hay que estar claros en hasta los niveles de granularidad de información que se va a compartir con cada uno de ellos para que las expectativas sean claras y que ese coachee confíe en nosotros, que hay ciertos temas que son sensitivos y confidenciales, y si él no desea que se comparta con ellos, pues entonces no se comparta, menos que ese coachee pues vaya a hacerse daño a él o a otros, pues sí tenemos la responsabilidad y no necesitamos el permiso de nuestro coachee. No sé cómo ustedes ven esto, Alcira y Roxana, pero esa sería la manera en que lo he trabajado y funciona muy bien porque las expectativas quedan claras cuando se establece el principio de la relación donde uno negocia a ambas partes cuál es el rol de uno y qué ellos esperan como resultado. Sí. Me gustaría escuchar a Alcira, que es nuestra invitada también. Alcira, yo solo agregaría en ese sentido que habría que cuidar que no nos utilicen, que no nos convirtamos nosotros en lo que el gerente no puede hacer con sus supervisores o lo que el director no logra decirle a su gente, entonces quieren que el coach juegue ese papel. Tenemos que ser muy cuidadosos porque entonces ahí corremos el riesgo de que nuestro cliente nos pierda la confianza. Yo lo que le respondería a una persona que me plantea esto, le diría, claro, con mucho gusto, ¿te parece que organicemos una reunión con el cliente, con el coachee? Es decir, ¿qué es lo que te gustaría saber? ¿Te parece que lo hablemos junto con la persona que está viviendo el proceso? Porque ahí le puedes hacer todas las preguntas que tú quieras y yo puedo estar pues acompañando, pero tiene que ser totalmente abierto. Sí, es un proceso un poquito más estructurado, pero estoy totalmente de acuerdo que ambas partes estén consintiendo, que ninguna de las partes se sientan coartadas. Y esa es parte del proceso de cómo uno genera la confianza y la seguridad psicológica que todas las partes están siendo bien representadas. Se nos acaba el tiempo, creo que hay una información adicional que quiero hacer cierre. Alcira, gracias por la información, muy útil. Nos encantaría en el futuro nos volvieras a acompañar para que podamos continuar estas conversaciones, para poder a lo mejor afinar una o dos de ellas, porque sabemos que nos fuimos generalizados, y entonces con esto nuestros miembros pues puedan continuar su travesía en honrar estos acuerdos éticos que nos exigen nuestra profesión como coaches. Roxana, gracias. Gracias a ustedes, gracias Alcira, me encantó la dinámica. Te agradezco mucho, vuelvo y te digo. A mí también. Ha sido semilla de mostaza en toda la isla, así que vamos a estar evocando eso. Al principio, mis disculpas, no le proveí la palabra de apertura, lo escribí. Y Pedro lo escribió en Facebook, pero lo voy a decir abiertamente. La palabra de apertura es confianza. La palabra de cierre es ética. Así que esas son las palabras para aquellos que vayan a solicitar su certificado. En la página, en nuestro chat, le hemos compartido el enlace. Supongo que Pedro hizo lo suyo también en Facebook, para que ustedes guarden ese enlace porque lo pueden seguir reutilizando para cualquier webinar que ustedes vayan a participar y solo lo tienen que llenar y automáticamente a vuelta en varios días usted recibe su certificado. Les recuerdo para el 28 de julio acompañarnos nuevamente para participar del webinar que Alfredo Carraquillo va a estar compartiendo con nosotros sobre cuáles son las expectativas que tiene un cliente
para dentro del proceso de coaching ejecutivo de 7 a 8:30. Saben que hemos extendido nuestro horario media hora para que tengamos oportunidad de compartir con el conferenciante, aprender y no tenemos esa prisa. Y entonces esa última media hora, entonces vamos a continuar dando los anuncios, pero también dándole a ustedes más oportunidad para ustedes hacer el proceso de preguntas y respuestas. Así es que muchas gracias a todos. Quiero terminar un pensamiento. Creo que hemos tenido muchos cambios en la manera de nosotros operar el mundo desde el COVID, pero también desde el punto de vista de Floyd y todo lo que ha ocurrido. Así que le voy a dejar este pensamiento. Dice, no me juzgues por mi pelo o mi color de piel o por mi cuerpo o por mi belleza exterior, porque si lo haces tal vez perderás la oportunidad de conocer quién yo soy en verdad. Así que le dejo este pensamiento para en todo lo que hacemos y nuestro mover, para mantener en mente el proceso de inclusividad en todo lo que estamos haciendo. Así muchas que gracias por todo, y esto es el inicio de otros talleres que vamos a tener de forma virtual en estos momentos. Así que esperamos la misma auspicio que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias. buenas noches y gracias a todos.